Muchos saludos y bienvenidos al programa Vida Abundante. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Bruno Valle. Hoy estaremos centrados en una historia conmovedora que aparece en Marcos capítulo 1, versículos 40 y 45. Quédese con nosotros porque esto le va a interesar. Pronto iremos a aquella ciudad que Dios reveló a Juan. Verás un lugar de esplendor. Hay un pueblo que se prepara ya y en la gracia van caminando. Yo voy, si tú vas para Nueva Jerusalén. Yo voy, tú vas para Nueva Jerusalén. Nuestros ojos verán lo hermoso que allá es. Más bien, mejor es con Cristo habitar. Si yo voy, si tú vas para Nueva Jerusalén. Todo aquí se está cumpliendo, ya la tierra muestra su lamento. Vendrá nuestro grande Redentor. Es el eco de una grande voz que va a ser callada en breve. ¿Quién irá para Nueva Jerusalén? Yo voy, tú vas para Nueva Jerusalén. Nuestros ojos verán lo hermoso que allá es. Más bien, mejor es con Cristo habitar. Yo voy, si tú vas para Nueva Jerusalén. Yo voy, tú vas para Nueva Jerusalén. Nuestros ojos verán lo hermoso que allá es. Más bien, mejor es con Cristo habitar. Si yo voy, si tú vas. Si yo voy, si tú vas. Yo voy, tú vas para Nueva Jerusalén. Jesús fue un personaje extraordinario. Las multitudes acudían a verlo porque era el hombre sensación del momento. De repente alguien decía, Jesús vino al pueblo, y en ese momento las casas quedaban vacías y multitudes de personas acudían a ver quién era el Jesús del que tanto se estaba hablando. Otros estaban convencidos que él podía sanar a los enfermos y acudían para recibir el milagro. La gente se aglomeraba junto a él y lo apretujaba, quería verlo, tocarlo, recibir un milagro de sus manos, escuchar sus palabras. Un hombre con lepra se enteró dónde estaba Jesús y quiso verlo para pedirle la sanidad. Él tenía mucho tiempo de no ver a su esposa, sus hijos, incluso tenía años de no tocar a nadie, pues los leprosos debían mantenerse a una distancia considerable de las personas sanas, y cuando encontraban a alguien, de lejos debían gritar ¡inmundo!, para que nadie se le acercara. Los seres humanos somos seres sociables, y claro, el rechazo y la soledad son las peores tragedias que puede soportar a alguien que tiene corazón y sangre corriendo por sus venas. Si alguna vez usted ha experimentado estas dos condiciones, podrá imaginar un poco la profunda tristeza que vivía este hombre. El aislamiento del leproso era total. Todos lo habían abandonado, sus amigos, parientes, y no tenía acceso a su familia. Pero cuando se enteró dónde estaba Jesús, se dio prisa y yendo por el camino pensaba,
Por fin voy a volver a casa, voy a ver a mi esposa, a abrazar a mis hijos, a visitar a mis amigos, a retomar mi vida. Voy a rogarle a Jesús que me sane, que tenga compasión. Voy a exponerle que he sufrido mucho de soledad y rechazo. Estoy seguro que Él me entenderá y atenderá mi petición. Pero cuando estuvo delante del Señor, enmudeció. La santidad de Jesús, su presencia eran impresionantes y quedó sin palabras. Solo atinó a caer de rodillas. Y aunque quiso gritar todo su dolor y angustia delante de Jesús, esa presencia lo hizo caer mudo de impacto, asombrado ante el sanador, pues era más de lo que él había escuchado de sus amigos. En los breves segundos que estuvo postrado, una eternidad de pensamientos pasaron por su mente. Recordaba cómo sus amigos leprosos hablaban de Jesús y de la esperanza de que si venía al pueblo, ellos serían curados y volverían a casa. Todas las noches se acostaban soñando perspectivas. Después de todo, ¿qué más daba soñar con la sanidad? Eran parias en medio de un mundo altamente prejuicioso e ignorante. Este hombre hacía lo mismo. Soñaba y soñaba todas las noches. Él quería ser sano, volver a su casa, volver a su familia, a sus hijos, a sus vecinos, a las cosas cotidianas que extrañaba tanto en lo más profundo de su corazón. Pero aunque los demás enfermos de lepra tuvieron miedo de salir del refugio por las multitudes que seguían al Señor, Él no se detuvo. Ahora estaba frente a Jesús y aunque quiso decir muchas cosas, decir cómo se había sentido todos esos años, al ver los ojos de Jesús, pudo leer en ellos que ya Él sabía todo eso, que comprendía cómo se sentía y que sabía de su gran deseo de ser sano. En ese momento sobraban las palabras. Una simple petición opcional salió de su boca: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. El leproso vio en los ojos del Señor que Jesús tuvo compasión de él. Cuando hizo a Jesús esta petición, todos sus deseos de ser curado de aquella denigrante enfermedad fueron cumplidos. Aunque Marcos no dice qué fue lo que hizo el milagroso sanador, los otros evangelistas dicen que le tocó, dice en Mateo capítulo 8, versículo 3, y también lo encontramos en Lucas 5:13. Jesús hizo algo que nadie se hubiera atrevido a hacer: tocarlo, porque era leproso. Después de muchos años, el hombre sentía la mano, el toque de una persona. Ya había olvidado la sensación de una mano, de un toque. Cuando el Señor le tocó, él pudo darse cuenta que este hombre que sanaba era diferente, pues no sentía desprecio por él, no lo rechazó. Jesús lo trató de un modo completamente distinto al resto de personas. Lo trató con dulzura y compasión, sin rechazo. Una sensación electrizante recorrió su cuerpo entero. Sintió que una energía poderosa brotaba de los dedos de aquel hombre compasivo. Pero no solo energía, sino una rara mezcla de amor y misericordia. Sintió como un baño refrescante, limpieza, fuerzas renovadoras y algo más. Sintió potencia en su mente, pues también esta fue renovada. Una alegría indescriptible lo invadió cuando vio sus manos, su piel como la de un niño recién nacido. Escuchó algunas instrucciones de Jesús, pero su alegría no le permitió escuchar bien. Estaba centrado en su sanidad. Tampoco escuchó que el Señor le decía: no se lo digas a nadie. Pero aquella petición era imposible. El gozo de la sanidad total lo invadía. Los que le conocían le preguntaban cómo era que había recuperado la sanidad. Él solo atinaba a pronunciar el nombre de Jesús, Jesús, Jesús. La prisa por volver a su hogar, distante 10 kilómetros, era abrumadora. Al estar cerca de su casa, el lugar le pareció un poco diferente. No logró ver el brillo y la emoción que se sentía antes de su enfermedad. Al estar más cerca, logró ver a su esposa cociendo una torta de pan en el brasero de la cocina.
Vio que la mujer reflejaba un rostro triste y aunque joven y bonita, parecía que 20 años habían transcurrido en su vida. Pero no era tiempo, era tristeza, era soledad. El aspecto de la mujer en ese momento demostraba estar sumida en un profundo pensamiento triste, en medio del silencio ensordecedor que solo era interrumpido por el crepitar de las brasas. Él pronunció su nombre, ¡Esther! En un sobresalto la mujer dirigió la mirada hacia la voz conocida que le llamaba. Se asustó por un momento, pero examinó bien aquel rostro que le hablaba. Su voz era la de él, pero su rostro reflejaba juventud y lozana frescura. Posiblemente era un fantasma construido por la tristeza de su imaginación, pero su fantasma se le acercó, la tocó, volvió a decir, ¡Esther! Ella sintió el impulso de tocarlo, abrazarlo porque lo estaba viendo, pero la duda en su alma la detenía, y si al intentar tocarlo la fantasía desaparecía, era preferible disfrutar aquel momento aunque fuera fugaz. Pero algo la llamó a la realidad, sintió que su ilusión la tomaba más fuertemente y pronunciaba su nombre, Esther. De pronto entendió que no era un espejismo provocado por la tristeza. ¿Cuántas veces no había tenido una ilusión similar? El deseo de que su marido volviera a casa sano y que la alegría que él le imprimía al hogar retornara, la había mantenido viva hasta ese momento. Sí, era él. Amigos, así cuando la vida ha quedado repentinamente destruida, cuando todos nos rechazan y solo nos queda esperar el fin, hay un toque que nos puede restaurar, el compasivo toque de Jesús. Él quiere sanarnos, devolvernos todo lo que nos fue robado, porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Busquémoslo para que todos nuestros sueños se hagan realidad. Queridos amigos, gracias por haber estado en este programa Vida Abundante. La historia de este hombre leproso es una historia fascinante que nos llena de alegría y que nos hace pensar muchísimo en esa compasión y la misericordia de Jesús. Otros evangelios agregan, como el de Mateo y Lucas, que Jesús le tocó en un acto rebelde contra la religiosidad de ese tiempo y la sociedad. Un acto que demuestra la cercanía de Jesús ante el que sufre. Le invito en esta oportunidad a acercarse a Jesús, a buscar compasión en Él. Nadie podrá tenerle la compasión ni el amor que Cristo puede otorgarle. Recuerden suscribirse a nuestro canal, compartir nuestro contenido y comentarlo, por supuesto. Ayúdennos a difundir en millones de corazones la misericordia y la compasión de Jesús hacia el ser humano, su cercanía. Hasta la próxima.